¿Qué se necesita para llevar a un buen hombre a la locura? ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por proteger a los que amas? Por venganza. ¿Estarías dispuesto a mentir? ¿A lastimar a otros? ¿A quemar la casa de infancia de tu rival e intentar asesinarlo en televisión nacional en vivo? Hola, Hangman Page es mi luchador favorito de todos los tiempos, todos lo saben, y en este canal hemos cubierto su historia en 2 videos diferentes. Desde sus humildes inicios hasta su adicción al alcohol que lo llevó a quedarse sin nada, llegando a su gran victoria por el campeonato mundial de AEW. Pero desde esa victoria ante su ex amigo Kenny Omega, el personaje de nuestro héroe, nuestro vaquero, ha tomado bastantes giros. Hoy veremos cómo es que Hangman Page pasó de esto a esto. Sí, lo sé. Trágico. Si me ven ojeroso o medio cansado es porque dormí solo 2 horas. Me la pasé toda la madrugada escribiendo este guión, así que espero que disfruten el video. Muchos lo estuvieron pidiendo y bueno, aquí está. Bienvenidos a la parte 3 de la historia de Hangman Adam Page. A finales del 2021, Hangman Page conquistó el campeonato mundial de AEW por primera vez. Era el luchador más querido en toda la compañía. Los fanáticos lo apoyaban, sus amigos lo apoyaban, pero su primer reto como campeón no sería nada sencillo, pues el contendiente número 1 fue nadie más y nadie menos que uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos, Bryan Danielson. Bryan Danielson se mostraba como un buen tipo, pero cuando confrontó a Hangman por primera vez, algo cambió en él. Bryan, inteligentemente como el veterano que es, empezó a jugar con la mente de Page. Empezó a actuar muy arrogante y utilizó las 2 cosas que más encienden a Hangman: sus inseguridades y atacar a aquellos a quienes ama. Semana tras semana Bryan enfrentó y lastimó a miembros de The Dark Order que son amigos de Hangman Page. Le tumbó un par de dientes a Colt Cabana a punta de pisotones. El combate titular se dio en diciembre de ese año. Hangman Page contra Bryan Danielson, Winter is Coming en Texas. Esta es hasta el día de hoy, en mi opinión personal, la mejor lucha en la historia de Dynamite. Duró 1 hora y ni se sintió. Al final la lucha terminó en empate, siendo Hangman quien dio el golpe final y se quedó a pocos segundos de ganar el combate. Y al siguiente mes tuvimos una revancha increíble, una lucha muy física, un baño de sangre, en el cual finalmente Hangman logró derrotar a Bryan Danielson para retener el campeonato. Después de esto, Hangman pasó a tener una defensa titular brutal ante Lance Archer, en una lucha estilo Texas Deathmatch. También tuvo una defensa random contra Dante Martin y luego tuvo una rivalidad con un viejo conocido que es Adam Cole, a quien derrotó en Revolution y en otra Texas Deathmatch en Rampage. El reinado de Hangman iba bastante bien, a decir verdad. Sus rivalidades a lo mejor no eran las más destacadas, pero sus luchas eran excelentes. Pero poco a poco se fueron viendo algunos problemas. Parecía que Hangman a veces se dejaba llevar mucho por sus emociones, llegando a empujar a sus amigos. Pero el verdadero problema llegó tiempo después, porque después de acabar con Adam Cole, apareció este imbécil. Después de 7 años de retiro y de haber dicho que jamás volvería a WWE, CM Punk hizo su regreso a la lucha libre. Punk llegó a AEW y su impacto fue inmediato. Se convirtió en la mayor estrella de la empresa, llenó arenas por todo Estados Unidos, su mercancía se vendía como pan caliente. Pero la llegada de Punk a AEW trajo consigo un par de problemas. Diría más que un par de problemas. ¿Recuerdan al amigo de Hangman al que Bryan le tumbó los dientes a punta de pisotones? Colt Cabana. Bueno, Colt es uno de los luchadores más apreciados tras bambalinas en AEW, además de ser un gran amigo de los Young Bucks y de Hangman Page. Colt junto a Punk, Chuck Taylor, Christopher Daniels y muchos otros fueron luchadores que impulsaron la lucha independiente. El problema es que aunque Punk y Colt fueron amigos en su juventud, años después pasaron por muy serios problemas legales y su amistad se rompió por completo. Y esto no es actuación, no es parte del guión, realmente Punk y Cabana no se pueden ver en vida real. Así que el hecho de que Colt Cabana dejara de ser llamado para aparecer en AEW pocos meses después de que el gran CM Punk llegara a la empresa, comenzó a levantar muchas sospechas. Pero el show debe continuar y llegó el momento en el que los caminos de CM Punk y Hangman Adam Page finalmente se cruzaron con el oro máximo en juego. El personaje principal, el técnico por excelencia, contra la mayor estrella de la compañía. Esta lucha en papel era dinero puro, vendiendo más de $1 millón en entradas. Pero las cosas tomaron un giro inesperado. Nosotros no lo supimos en ese momento, pero días antes de la lucha, en un intercambio verbal entre los 2 luchadores, Hangman Page se salió del personaje. Hangman se salió del guión y le dijo a CM Punk que no tenía respeto por él ni por nada de lo que había hecho en AEW. Lo tachó de hipócrita por haberse declarado por años como un defensor de los derechos del trabajador, cuando hace completamente lo opuesto. Mucha gente en AEW tenía la creencia de que CM Punk hizo que el Colt Cabana desapareciera de televisión. Hangman dijo que ser campeón no solo se trata de lo que haces en el ring, sino que también se trata de lo que haces detrás de cámaras. No solo defenderé este campeonato, por primera vez en mi vida
Defenderé a All Elite Wrestling de ti. Esas fueron las palabras de Page. A final de cuentas, lo que hizo Hangman Page fue defender el trabajo de su amigo. Y esa es la esencia de Hangman Page, no solo como personaje, sino Adam Page, la persona real. Es un ser humano que puede cometer errores. Aquí cometió uno, claramente. Pero puedes entender el por qué lo hizo. Hangman Page siempre actúa conforme a lo que dice, a lo que declara, a lo que defiende. Al final de cuentas no sabemos qué pasó realmente, pero lo que todos sabemos es que AEW le dio mucho poder a CM Punk. Y tanto Hangman Page, el personaje, como la persona, temían en lo que podía pasar con AEW si Punk se convertía en el campeón mundial de la compañía. Punk, por su parte, dijo algo muy interesante sobre Hangman Page. Para hacer algo que nunca has sido, tienes que estar preparado para hacer cosas que nunca harías. Y yo he hecho eso. Adam Page no lo ha hecho. En Double or Nothing 2022, estas palabras tomaron peso. Al final de la lucha titular, Hangman Page tuvo que tomar una decisión: dejar de lado sus valores, golpear a CM Punk con el campeonato y evitar que se convierta en el campeón mundial, o soltar ese campeonato y hacer lo que el vaquero de siempre haría: intentar ganar de la forma correcta. Al final Hangman tomó el camino del bien, pero esa decisión y la pausa que tomó para tomarla le costaron la lucha, y con ello, el campeonato que tanto le costó ganar cayó en manos de una persona que no representaba los valores de AEW. Mucha gente afirma que la historia de Hangman refleja la historia de AEW, y eso es cierto. Tanto Hangman como el campeonato de AEW entraron en una etapa oscura. Page buscó nuevos objetivos, el título de New Japan, los campeonatos de tríos junto a The Dark Order, pero perdió todas esas luchas. Por su parte, Punk dejó vacante el campeonato de AEW por una lesión bien pendeja, y se estuvo pasando el campeonato como papa caliente con Jon Moxley, con quien al final también terminó peleando en vida real. Irónico. La situación en backstage de AEW se volvió tensa y todo explotó cuando CM Punk, después de haber ganado el campeonato por segunda vez, se salió de personaje y empezó a tirarle mierda a los vicepresidentes, a Colt Cabana y a Hangman Page. Esto acabó con una pelea real entre Punk y Omega y los Bucks, y aunque Hangman no estuvo involucrado, las declaraciones de Punk causaron que sus fanáticos hicieran una campaña en contra de Page. Este momento y la promo de meses atrás se convirtieron en una nube oscura que se mantuvo lloviendo constantemente sobre Hangman. Page se quedó sin nada nuevamente, ya no era campeón, sus amigos desaparecieron y ahora era mal visto por un sector de los fanáticos. Pero una oportunidad apareció, la oportunidad de enfrentar al campeón mundial, el as de la compañía, Jon Moxley. Jon Moxley era el hombre en AEW. Es el sujeto al que AEW siempre puede recurrir cuando la situación se pone difícil. ¿Hay una pandemia? No importa. Jon Moxley está ahí para carrear. ¿Nuestro campeón se lesionó? No importa. Ahí está Jon Moxley. ¿Nuestro campeón es un pendejo? No importa. Llamemos a Moxley. Jon era alguien dispuesto a darlo todo y a cargar con la compañía en sus espaldas, y era admirado por todos, fanáticos, veteranos y talentos, como el mismo Hangman Page. Hangman, tras meses de ansiedad y depresión, buscaba recuperar la confianza de los fanáticos y los directivos. Ser el hombre que puede cargar con AEW, y para ser el hombre tienes que vencer al hombre. Y ese es Jon Moxley. Moxley, por su parte, aún veía a Hangman como un niño y se lo hizo saber. La lucha se dio y fue buena, pero tuvo un final bastante rancio, pues Hangman quedó completamente noqueado tras un lazo y una mala caída. Esto no estaba planeado. Page sufrió una contusión real y contó que cuando lo estaban atendiendo le hicieron varias preguntas para ver cómo estaba. Ya saben, qué día es, dónde estamos, cuántos dedos ves, y respondió todo correctamente, pero cuando Hangman encendió su celular, cuyo fondo de pantalla es una foto de su propio hijo, el doctor le preguntó: ¿qué lindo bebé? ¿Cuál es su nombre? Hangman quedó tan golpeado que no recordaba el nombre de su propio hijo. Cuando Page volvió a AEW a final de año, Moxley ya no era campeón, pero lejos de demostrar respeto a Page tras lo ocurrido, Jon hizo un chiste de la situación, y esto enfureció a Page mucho. Semanas tras semana había peleas entre estos dos, y Page, que esperaba la alta médica, seguía retrasando su regreso. Pero en enero de 2023 se dio Hangman contra Moxley 2 en el Kia Forum de Los Ángeles. Tras una gran lucha, finalmente Hangman pudo vencer al que llaman el Ace de AEW. Pudo desquitarse por lo ocurrido 2 meses atrás, pero el marcador entre ellos quedó 1-1 y hacía falta un desempate. La tercera lucha se daría en Cincinnati, Ohio, ciudad natal de Jon Moxley y el mismo lugar donde Hangman había quedado noqueado. Hangman quería humillar a Mox en su propia casa y estuvo a punto de lograrlo. Sin embargo, Moxley hizo el movimiento más letal de toda la lucha libre: el paquetito, y con esto logró ganar la Page, quedando 2-1, pero Hangman no estaba contento con este final. Él quería una victoria definitiva, demostrar quién era realmente el mejor. Moxley y sus amigos del Blackpool Combat Club seguían subestimando a Hangman. Aún así, el reto fue lanzado y ambos accedieron a un cuarto combate, esta vez un Texas Deathmatch. Y miren, aunque Hangman ya había ganado 2 Texas Deathmatch como campeón, Jon Moxley es conocido por haber participado en Deathmatches toda su carrera. El tipo está loco, solo mírenlo.
No mames. La noche llegó. Revolution 2023. En uno de los combates más extremos y brutales que se han visto en televisión, Hangman y Moxley se llevaron al límite. Ladrillos, alambre de púas, un tenedor, esta lucha fue una locura. Al final Hangman logró llevarse la victoria colgando a Moxley con una cadena y ahorcándolo hasta llevarlo a rendirse. Así es, Jon Moxley se rindió. Esto es algo que nunca se había visto antes. Venció a Moxley en su propio terreno. Ahora Hangman era el rey de las luchas a muerte en Texas, llevando un récord de 3-0. Pero Moxley y sus amigos no quedaron contentos con esto. No tocaré esta rivalidad de detalle porque el video será muy largo, pero en resumen el Blackpool Combat Club se la pasó atacando a Hangman y a The Elite, los ex amigos de Hangman. Todo esto llegó al punto de que, a pesar de sus roces con Kenny Omega, The Elite se reunió en contra de un enemigo en común. Por meses pelearon en luchas brutales y The Elite acabó ganando la rivalidad. Todo era muy lindo. Hangman recuperó sus viejas amistades, aunque perdió de Dark Order, pero The Elite estaba de vuelta y vencieron al Blackpool Combat Club. Y vivieron felices para siempre. ¿O no? Aquí es donde entra este cabrón. Shane Swerve Strickland es uno de los luchadores más talentosos que existe en todo el mundo. Un talento increíble tanto en el ring como fuera de él, pero que nunca había tenido una gran oportunidad como esta. Una oportunidad de brillar en un gran escenario. El asunto es que Swerve tenía algo que Hangman Page pareció perder durante el último año, y es el hambre. El hambre de ser el tipo, la cara de la compañía. El enfoque de Hangman no era ser campeón, era tener paz. Olvidarse de esa nube oscura que lo estuvo persiguiendo durante más de un año. Porque al intentar proteger a AEW, Hangman perdió bastante. Pero Swerve vio esta falta de ambición como mediocridad y se lo hizo saber a Page durante su primer encuentro cara a cara. Le echó en cara cómo pasó de ser la cara de AEW, el campeón mundial, a luchar en pre-shows, en combates de caridad, y estar una vez más en la sombra de The Elite. Mientras Hangman y el campeonato mundial se encontraban en una fase de mediocridad, Swerve construyó una embajada, y estaba dispuesto a lo que sea, con tal de llegar al puesto del evento estelar. El primer paso, vencer a la piedra angular de AEW, vencer al Hangman. Wrestle Dream 2023, Washington, el estado natal de Swerve. A pesar de ser el villano, el público estaba totalmente volcado con el local. Hangman tuvo que nadar contracorriente en una lucha en la que ambos demostraron tener una gran química en el ring. Swerve y Hangman son el ejemplo de lo que muchos llaman Wrestling Soulmates, que en español sería como almas gemelas de lucha. Estos dos hicieron magia en el cuadrilátero y a pesar de que las palabras de Swerve antes de la lucha despertaron la ambición en Hangman nuevamente, Swerve obtuvo la victoria. Eso sí, con ayuda de su manager Prince Nana, quien le pasó su corona a Swerve para que golpeara a Hangman mientras el árbitro estaba distraído. Hangman sabía que esa victoria de Swerve no fue justa, y noches después, cuando Swerve intentó hacerle lo mismo a Bryan Danielson, Page llegó a evitarlo, lo cual fue un grave error. Su buena acción solo provocó más a un tipo que estaba dispuesto a cualquier cosa por lograr el éxito que cree merecer. El problema es que la lucha libre no es sobre justicia o merecimiento. Es un mundo salvaje donde hay malas personas que solo quieren obtener dinero y campeonatos, sin importar a quién se lleven en el camino o el daño que hagan, y Hangman lo entendió a las malas. Después de un combate junto a los Young Bucks, la pantalla mostró una transmisión en vivo, donde Swerve Strickland llegó a la casa de Hangman Page. Entró a la casa, tiró los dibujos del hijo de Page e incluso irrumpió en la habitación donde se encontraba la cuna, donde el bebé de Hangman estaba descansando, y amenazó a Hangman y toda su familia. A veces no eres tú el que paga por tus acciones, son aquellos que amas quienes terminan pagando. Este momento fue el catalizador, el detonante de una rivalidad que pasó de una lucha por un logro profesional a algo total y completamente personal. Swerve Strickland cruzó el límite, se metió con la familia de un buen hombre, y esto hizo que Hangman Page se transformara en su versión más agresiva y sedienta de sangre, literalmente. Hangman humilló a Swerve en el micrófono y lo retó a una lucha estilo Texas Deathmatch, la estipulación en la que Hangman nunca había perdido. Hangman no hizo ni su entrada, atacó a Swerve directamente. Esta lucha fue posiblemente una de las más violentas y sangrientas que se han visto jamás. Hangman quería venganza, justicia, vengar a su familia, mientras que Swerve buscaba reafirmar su estatus como un futuro campeón mundial. Ambos demostraron su resistencia y su capacidad maquiavélica de encontrar maneras de lastimarse el uno al otro. En un momento insólito, Hangman bebió la sangre de la frente de Swerve Strickland. La lucha fue increíble, fue cine, 5 estrellas, sin duda alguna. Pero los amigos de Swerve interfirieron, y aunque Hangman logró sacarlos de la ecuación, Swerve aprovechó para golpear a Hangman por la espalda con un bloque de cemento. Tomó una cadena y colgó a Hangman de la misma forma en que Hangman había colgado a Moxley meses atrás. Hangman nunca se rindió. Esta lucha no era por él, era por justicia. Y en un intento por defender a su familia, Hangman trató de resistir, pero finalmente perdió la conciencia. Y a pesar de sus valientes esfuerzos por levantarse nuevamente, la cuenta del árbitro llegó a 10. Swerve Strickland venció a Hangman Adam Page en su propia estipulación, en su propia casa. Esta ahora era la casa de Swerve,
y Swerve estaba listo para buscar el oro mundial. ¿Pero ustedes creen que Hangman se iba a quedar así? Ni de pedo. Aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Es importante puntualizar que en los meses siguientes, mientras Hangman se recuperaba de sus lesiones, Swerve participó en el Continental Classic, un torneo en el que enfrentó a los mejores luchadores de AEW. El tema es que después de la Texas Deathmatch y durante el torneo, Swerve Strickland se empezó a ganar el apoyo del público. Los fanáticos estaban rendidos ante el gran talento de Swerve, a pesar de las cosas que le hizo a Page, a pesar de ser un villano, de ser una mierda de persona. Cada semana el público no le daba nada más que amor a Swerve Strickland. Hangman Page, por su parte, tuvo que observar desde el sofá de su casa cómo el sujeto que entró a su propio hogar y amenazó a su familia era alabado semana tras semana por los mismos fanáticos que alguna vez lo apoyaron. Esos fanáticos por los que dio 5 años de su sangre, sudor y lágrima. Y también observaba cómo Swerve se acercaba más y más al campeonato máximo. Ese campeonato que el mismo Hangman no pudo proteger años atrás de una mala persona que trajo una etapa oscura a AEW. Inició 2024 y tanto Hangman como Swerve empezaron a ganar combates. Ambos buscaban luchar por el campeonato mundial que ostentaba Samoa Joe. Y ambos estaban en una racha invicta. Así que para definir quién se enfrentaría a Samoa Joe, se decidió hacer una lucha de desempate. En Dynamite tendríamos Hangman Page contra Swerve Strickland, capítulo 3. Una vez más, estos dos demostraron su química en el ring. Esta vez Swerve no usó tácticas sucias, mientras que Hangman se veía bastante agresivo. El problema era que esta lucha tenía un límite de tiempo. En los últimos minutos Swerve Strickland aplicó uno de sus movimientos finales, el Big Pressure, pero cuando hizo el conteo sonó la campana. El tiempo se acabó y no hubo un ganador oficial. Por lo tanto, a ninguno de los dos retaría a Samoa Joe. Swerve pidió 5 minutos de tiempo extra, pero en un movimiento bastante fuera de lo común. Hangman se negó a darle esos 5 minutos. El mismo tipo que demostraron no tener miedo a ningún reto o a ningún combate, ¿estaba demostrando cobardía? Pero la realidad es que el objetivo de Hangman no era ser campeón, su único objetivo era evitar que Swerve lo fuera. Sin embargo, el jefe de AEW, Tony Khan, decidió que al no haber un ganador oficial, en Revolution se haría una triple amenaza por el título: Samoa Joe contra Hangman Page contra Swerve Strickland. Esto, lejos de alegrar a Hangman, lo hizo enfurecer, a tal punto de fingir una lesión solo para atacar a Swerve antes del combate. Era tanto el rencor por lo ocurrido meses atrás, que la noche del combate, cuando Swerve estuvo a punto de ganar el título, Hangman golpeó al árbitro. Honestamente me cagué de risa cuando eso pasó, pero al mismo tiempo era preocupante. Hangman cambió por completo, ya no era él. Era un tipo dispuesto a lo que fuera por evitar que Swerve ganara ese campeonato. Al final de la lucha, Hangman se rindió ante una llave de Joe, todo con tal de que Swerve no pudiese ganar. Hangman se salió con la suya esa noche, pero haber golpeado a un árbitro lo llevó a una suspensión por tiempo indefinido. Así lo informaron los Young Bucks, sus ex amigos y vicepresidentes ejecutivos. Hangman estuvo suspendido meses y mientras él estaba en casa, Swerve Strickland ascendió a la cima y en abril de 2024 venció a Samoa Joe, obteniendo por primera vez el campeonato mundial de AEW. Hangman otra vez observaba el ascenso de Swerve desde casa, bebiendo alcohol. El rencor, el odio crecía conforme pasaban las semanas, los meses. Swerve era el campeón y Hangman no podía hacer absolutamente nada al respecto. No obstante, algo ocurrió, y es que sus ex amigos los Young Bucks, que reformaron a una nueva versión de The Elite, querían sumar a sus filas a Swerve Strickland en un intento de tomar el control sobre AEW. Pero Swerve, quien dejó atrás sus tácticas sucias y deplorables, rechazó la oferta. Ante esto, los Young Bucks intentaron joder a Swerve. El torneo de Owen Hart se acercaba y el ganador de dicho torneo retaría al campeón mundial Swerve en el evento más grande del año, All In. Los Bucks eligieron a un participante para este torneo y el elegido fue nadie más y nadie menos que Hangman Adam Page. Los Bucks le quitaron la suspensión no por ayudarlo, sino por conveniencia, con la esperanza de que su ex amigo estuviese de su lado en su guerra por obtener el poder sobre AEW. Pero a Hangman no le importaba nada excepto vengarse de Swerve, quitarle todo lo que tiene. Hangman regresó con un aura diferente, una nueva canción, nueva vestimenta. Literalmente parecía un demonio del viejo este. Hangman destruyó a Jeff Jarrett en los cuartos de final del torneo y en semifinales enfrentaría a alguien de su pasado, a alguien que nunca había podido vencer, Jay White. Para suerte de Hangman, Jay tenía problemas con Christian Cage y tras una pequeña ayuda de Cage, Hangman venció a White para pasar a la final. La final sería contra otro viejo conocido, Bryan Danielson. Hangman estaba a una victoria de poder enfrentar a Swerve por el campeonato en el evento más grande del año. Hangman intentó hacer trampa, pero Jeff Jarrett lo evitó, y al igual que en su desempate contra Moxley, Hangman perdió con el movimiento más letal de todo el wrestling, una variante de paquetito. Hangman perdió una oportunidad de oro, pero en busca de cruzarse a Swerve como diera lugar, aceptó la propuesta de The Elite de unírseles para el combate de Blood and Guts ante el equipo de AEW, que estaba liderado por el mismo Swerve Strickland.
Esta fue la primera vez que se confrontaron desde aquella suspensión de Hangman, y Hangman llegó directo a atacarlo por la espalda. Lo expulsó a la jaula y lo golpeó en repetidas ocasiones. Le decía que él no merecía ese campeonato. Page solo quería castigar a Swerve, pero los Young Bucks lo interrumpieron, pidiéndole que subiera al ring a ayudar al combate, y si no sería despedido. Como siempre, estos pendejos manipulando, ya saben. Al final tanto Page como Swerve se pelearon y cayeron sobre unas mesas desde arriba de la tarima, y el equipo de AEW ganó el combate. Una oportunidad más perdida para Hangman. Pero otra chance aparecería en la forma de un combate llamado Casino Gauntlet Match, la noche de All in London. Hangman fue uno de los participantes y a pesar de haber sido uno de los mejores en el combate, no ganó. Perdió la oportunidad de ir por el campeonato mundial en cualquier momento que él deseara, así que pensó, si no puedo ganar el título, al menos puedo hacer que Swerve lo pierda. En el main event, cuando Swerve se preparaba para dermatar a Danielson, Hangman llegó a distraerlo. Esta distracción fue suficiente para que Bryan se recuperara y al final lograra quitarle el campeonato a Swerve Strickland. Hangman no salió como campeón, pero igual que en Revolution, logró que Swerve tampoco lo hiciera. Swerve claramente no se iba a quedar así, y confrontó a Hangman. Le dijo que sentía lástima por él, que se ha convertido en un niño berrinchudo y por cada berrinche que hace se aleja más y más del éxito. Hangman tiró el reto solo contra Hangman, sin intervenciones de Nana, ni la embajada, ni nadie, solo ellos dos. Swerve aceptó y propuso que la lucha fuese en All Out, dentro de una jaula de acero. Y ahí pudo quedarse la cosa. Un combate entre ellos dos, se acabó, ¿no? Pero Swerve siguió abriendo la boca. Le preguntó a Hangman, ¿qué clase de hombre serás en esa jaula? En Revolution, tú te rendiste contra Samoa Joe, no porque no aguantaras más. Lo único que querías era evitar que yo tuviera el campeonato, y eso me enojó. Y aquí es donde Swerve soltó la bomba. Tú no sabes de esto, pero sabes lo que hice. Manejé 10 minutos en carretera esa mañana, y fui a tu casa. Porque es un lugar que conozco muy bien, Hangman. Me estacioné enfrente y esperé hasta la mañana, ¿y sabes qué vi? Te vi a ti, acompañando a tu esposa embarazada por los escalones, subiendo al carro, manejando al hospital. Estabas a punto de convertirte en padre por segunda vez en tu vida. Y ahí me di cuenta que ese es el hombre que Hangman Page estaba destinado a ser. Swerve explica que ahí se dio cuenta que no necesitaba enfocarse en Page, sino que necesitaba enfocarse en el campeonato y en ser el mejor. Swerve dejó el rencor de lado y lo logró. Pero Hangman, totalmente enfocado en Swerve, ha perdido todas sus oportunidades. Swerve le preguntó a Hangman qué tipo de hombre serás en esa jaula, y aún mejor, qué tipo de hombre le mostrarás a tus hijos que eres. Hangman dejó el lugar sin responder nada, totalmente perdido. No solo Swerve acababa de tirarle facto, sino que reveló al mundo que Hangman acababa de tener un segundo hijo, cosa que ni el mismo Hangman había revelado al público, y esto por querer proteger a su familia. Literalmente Swerve se rió en su cara y le dejó en claro que en algún punto estuvo dispuesto a volver a lastimar a él y a su familia. Hangman tomó una decisión entre el odio y el éxito, entre la venganza y la paz. Swerve, que acaba de firmar una renovación de contrato muy lucrativa, logró uno de sus mayores objetivos en la vida: comprar y recuperar la casa donde vivió gran parte de su infancia, un lugar lleno de recuerdos invaluables para él y para su familia. Swerve compartió esto con el mundo, algo que tenía mucha importancia y significado emocional para él, algo muy lindo. Pero Hangman vio una oportunidad. De la misma manera en que Swerve invadió la casa de Hangman, ahora Hangman llegó a la casa de Swerve. Y mientras llenaba la casa de gasolina, dijo: en la lucha de jaula voy a quitarte todo lo que te queda. Voy a quitarte tu orgullo. Voy a quitarte tu dignidad. Porque estarás rogando de rodillas por mi misericordia, rogando por mi perdón, pero no te lo daré. Este sábado le dirás adiós a tu salud, a tu carrera, tu gozo y felicidad. Y hoy podrás practicar. Porque hoy, en vivo enfrente del mundo, podrás decir adiós a la casa de Swerve. En un plano totalmente épico y ante los gritos de desesperación de Swerve, Hangman Page prendió fuego la casa de Swerve Strickland. Todo mientras estaba sentado en un sofá, bebiendo un vaso de whisky. Puta madre, cine. Ante esto, el dueño de AEW convirtió la lucha de jaula en una lucha no sancionada, es decir, Hangman y Swerve podrían hacerse lo que quisieran, y la empresa no tendría responsabilidad en caso de daños severos o muerte. Esto no pasó, pero no estuvimos tan lejos de llegar a ese punto. All Out era el momento, el clímax de una rivalidad que cruzó límites que nunca antes se habían cruzado en la historia de este deporte. Ambos entraron escoltados por seguridad. Swerve entró con una foto de Hangman quemando su casa,
casi como si fuera un tatuaje o un recordatorio de que eso lo marcó y que es por lo que está peleando. Hangman por su parte peleaba por justicia, por su familia, por demostrarle al público que Swerve no estaba a su nivel, pero con ello cruzó todos los límites y rebajó al nivel de Swerve, incluso peor. Este combate fue una carnicería absoluta, alambre de púas, múltiples grapas, mesas, incluso un pedazo de la casa quemada de Swerve que casi parecía una estaca. Estos dos intentaron acabar con la vida del uno del otro. Al final, a punta de sillazos, Hangman intentó hacer que Swerve pidiera su perdón, su misericordia. Pero Swerve se mantuvo desafiante hasta el final, incluso burlándose de Hangman por las 2 victorias que obtuvo a su costa anteriormente. Ante esta actitud de Swerve, Hangman no tuvo más remedio que sacar el truco final. Sacó una jeringa, le quitó la protección y atravesó la mejilla de Swerve en una de las imágenes más perturbadoras en la historia de la lucha libre. Finalmente Hangman tomó la silla y la impactó en contra del cráneo de Swerve Strickland, generando un sonido estruendoso que retumbó toda la arena ante gritos de asombro y suspiros. Swerve quedó inconsciente y el árbitro detuvo el combate. Hangman Page finalmente derrotó a Swerve Strickland, pero ¿a qué costo? Hangman tuvo que convertirse en un monstruo. El mismo tipo que se negó a hacer trampa cuando defendía su campeonato, ahora estaba haciendo estas atrocidades. Pero bien dijo alguien de su pasado: para hacer algo que nunca has sido, tienes que estar preparado para hacer cosas que nunca harías. Hangman se convirtió en esto porque creía que era su responsabilidad acabar con el hombre que los acechó a él y a su familia. Pero en el proceso terminó perdiendo todo lo que lo hacía en esencia humano. Perdió su empatía, cruzó los límites. Hangman, terminado el combate, volteó al ring donde estaba Swerve tirado y pensó en ir y finiquitar el trabajo. Caminó hacia el ring ante el grito de terror de la fanaticada, pero solo observó lo que hizo, una mirada perdida y con uno de sus labios temblando. Finalmente Hangman celebró en la rampa, gritando con desesperación, de rodillas, en una imagen donde se veía totalmente irreconocible. Él sabía en qué clase de hombre se convirtió. Swerve se lo preguntó semanas antes. ¿Qué tipo de hombre serás? ¿Qué tipo de hombre le mostrarás a tus hijos? Hangman decidió hacer esto. Lo decidió esa noche cuando se fue por el túnel y volvió a decidir ser ese hombre por los meses siguientes. Con Swerve fuera del camino, Hangman empezó a cazar a las personas que trataron de frenarlo en su camino de venganza. El primero, Jeff Jarrett, el hombre que evitó que Hangman hiciera trampa en la final del torneo de Owen Hart. Jarrett, como un veterano que ha hecho cosas terribles en su pasado, le dijo a Hangman: al igual que yo y muchos otros lo hicieron, algún día te darás cuenta de que el hijo de perra más duro y despiadado que vas a enfrentar en tu vida es el hombre en el espejo. Estas palabras fueron proféticas. Page destruyó a Jarrett, pero luego perdió 2 veces ante Jay White. Después tuvo una oportunidad titular en una fatal de 4 esquinas ante Jay White, Orange Cassidy y el campeón mundial Jon Moxley, de quien hablaremos más adelante nuevamente. Hangman no logró la victoria, pero tuvo un combate contra Orange Cassidy. Page venció a Orange y lo siguió atacando después del combate, pero aquí llegó un viejo amigo, su mentor Christopher Daniels, a detenerlo y tratar de hacerlo entrar en razón. Daniels quería ayudar a Page, pero Page no estaba dispuesto a volver a ser ese Hangman que dejó a su familia en peligro. Él iba a seguir siendo esa versión despiadada de sí mismo, y en vez de escuchar a su amigo lo atacó física y verbalmente, hasta el punto en que Daniels se sintió tan insultado que retó a Page a un combate en Texas Deathmatch, la estipulación de Hangman Page. Daniels, un veterano, dio gran pelea, pero esta versión de Hangman era la versión más peligrosa que jamás se había visto, y por más que se esforzó, Daniels no resistió y acabó sucumbiendo ante Hangman. Después del combate, Page volteó al ring donde estaba Daniels tirado, de la misma manera en que No Loud vio a Swerve, pero esta vez sí volvió al ring y terminó el trabajo, ejecutándole a Daniels su propio finisher, las alas del ángel. Page no lo sabía en ese momento, pero días después Christopher Daniels salió a confrontarlo y felicitarlo por su victoria. Y también le informó que después del daño provocado por Page, los doctores le recomendaron a Daniels no volver a luchar nunca jamás. Daniels le dijo a Page: ganaste la última lucha que jamás tendré, así que esto es el adiós. Lo siento, y espero que estés feliz ahora. La cara de Page pasó de desafiante a una cara de remordimiento. Hangman se excedió. Se volvió un hombre violento y sin misericordia, y acabó terminando la carrera de un hombre al que él admiraba. Y aquí es donde las palabras de Jarrett pegaron: tu mayor enemigo en la vida es el hombre en el espejo. La caída de Hangman podría haber ocurrido por diferentes personas que sacaron lo peor de él, pero al final fueron sus propias decisiones las que siguieron su destino. Hangman decidió ser esta versión de sí mismo, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus actos. Este acontecimiento cambió algo dentro de Hangman. Días después se le vio buscando a Swerve Strickland en backstage, quizás tratando de enmendar sus errores, de disculparse por lo que llegó a hacer en el pasado. Pero en el camino se cruzó accidentalmente con MJF.
MJF es el mayor villano de AEW. Aparte de ser despiadado y un cabrón, es una escoria en todo sentido. Un mentiroso, manipulador, una mierda de persona. MJF y Page tenían historia en el primer año de AEW 2019. MJF estuvo cerca de ganar el primer combate de AEW, la Casino Brawl Royale, por una oportunidad para ser el primer campeón de AEW. ¿Pero saben quién ganó esa lucha? Exacto, Hangman Page. También tuvieron un mano a mano por el primer anillo de diamante, mano a mano que ganó MJF, eso sí, con ayuda de su ex ayudante Wardlow. Pero bueno, volvamos a los años actuales. ¿Recuerdan cuando mencioné que Hangman tuvo una oportunidad titular en una Fatal de 4 donde el campeón era Jon Moxley? Pareciera que a partir de ese momento, el público empezó a volver a creer en Hangman Adam Page. Page recuperó el amor del público a pesar de todas las cosas terribles que hizo en los últimos meses. Y en una batalla de promos, MJF se quejó de esto, de que mientras a MJF lo repudian por ser una mierda de persona y por las cosas que había hecho, a Hangman sí le daban apoyo. Y en parte tiene razón, pero la diferencia es que Hangman es real. Hangman podría haber hecho cosas terribles, pero él sabía que eran malas y lo aceptaba y nunca le mintió a la gente ni a nadie sobre sus intenciones o sobre lo que era. MJF hace eso todo el tiempo y esa es la gran diferencia entre estos dos. Pero MJF sabe dar donde duele y le preguntó a Hangman si se amó a sí mismo cuando acabó con la carrera de Christopher Daniels. Y empezó a insultar a Daniels, llamándolo Jover y sin talento, pero aquí es donde salió el verdadero Hangman Page. Hangman defendió el nombre de Daniels, dijo que Daniels es 10 veces el hombre que es MJF y que si él pudiera arrancarse la espina dorsal y dársela para que pudiera estar sano de nuevo, lo haría en un segundo, sin pensarlo. Así de grande es el aprecio que Hangman tiene por Daniels, un hombre que cuidó de la lucha libre, incluso cuando la lucha libre nunca cuidó de él. Hangman entiende que son hombres y mujeres como Daniels los que han permitido que gente como él estén dentro de un cuadrilátero. Pero MJF nunca ha mostrado esa clase de respeto por nadie, ni por el negocio ni por las leyendas, porque todo se trata de sí mismo. Aún así, MJF se la pasó cuestionando la moralidad y el apoyo que Hangman recibe. Trató de exponer a Hangman como una basura de persona, pero lo único que Max logró fue presionar a Page hasta sacar a su verdadero yo, ese vaquero luchador que defiende sus ideales y protege el nombre y la integridad de la gente que aprecia. Tras un épico intercambio de palabras, MJF le escupió a Hangman. Page reaccionó violentamente contra el equipo de seguridad que los protegía. Casi se le pasa la mano hasta que el mismísimo Christopher Daniels salió a detenerlo y le dijo: esto es por lo que peleé todo este tiempo. No lo escuches a él, yo sé quién eres y tú sabes quién eres. En esencia, ese fue el inicio de la redención de Hangman Adam Page. Y el primer capítulo de esta redención era enfrentarse al diablo en AEW Revolution, el personaje principal de AEW contra el villano de AEW. En un muy buen combate donde MJF y Hangman se castigaron con todo, Page evitó el movimiento final de MJF para ejecutar un Dead Eye. Acto seguido le hizo un brutal Angels Wings en honor a Christopher Daniels y remató a MJF con un Buckshot Lariat, venciéndolo por primera vez en un mano a mano. Este fue el primer gran triunfo de Hangman desde la lucha contra Swerve. Fue un respiro de aire fresco y este podía ser el parteaguas para su eventual regreso a la escena estelar de AEW. Sin embargo, había un problema, y es que esa misma noche, un hombre se convirtió en el contendiente número 1 al título de AEW. Y ese hombre es Swerve Strickland. Cuando Hangman quemó la casa de Swerve, prometió que jamás dejaría que Swerve volviera a ser el campeón mundial de AEW. Y en entrevistas dejó claro que esa promesa seguía intacta. Sin embargo, aquí es necesario hacer un paréntesis, porque tenemos que hablar del campeón mundial de AEW, Jon Moxley. Moxley formó un grupo llamado los Death Riders y en octubre de 2024 ganó el campeonato, destrozando y prácticamente retirando al que en ese entonces era el campeón mundial, Bryan Danielson. Además de destruir talentos, instalaciones y básicamente intentar destruir AEW como tal. Desde ese entonces Moxley y los Death Riders han tenido el campeonato mundial de AEW secuestrado y encerrado dentro de un maletín. Ese mismo campeonato por el que Omega, Swerve, Hangman y muchos otros han dejado su alma está ahora dentro de su puto maletín. Muchos han intentado recuperar ese campeonato: Orange Cassidy, Jay White, Will Hobbs, Adam Copeland, Samoa Joe, pero ninguno ha podido. Swerve Strickland parecía ser la esperanza de AEW para recuperar ese campeonato, pero Hangman estaba dispuesto a evitar que Swerve nunca volviera a la cima. Una noche, Swerve, quien buscaba a los Death Riders, se cruzó con Hangman y le dijo que era mejor que ya soltara su rencor. Hangman dijo: te metiste a mi casa. Swerve dijo: tú quemaste mi casa. Hangman dijo: te lo merecías. Y Swerve dijo: lo sé. Este momento cambió algo dentro de Hangman. Hangman, sorprendido y confundido, se marchó. Tal vez Swerve no le pidió directamente perdón, ni rogó por su misericordia, pero admitió sus errores. Y al final de cuentas esto le dio algo de satisfacción a Hangman. Se dio cuenta que no tiene caso seguir aferrado a este odio que tiene por Swerve. Aún así quedó pensativo. Y la noche del combate Hangman apareció y cuando parecía que atacaría a Swerve, sus ojos voltearon a ver a Jon Moxley. Hangman por un momento consideró ayudar a Swerve Strickland a salvar el campeonato mundial
de las garras de Jon Moxley y los Death Riders. Los Death Riders evitaron que Hangman hiciera mucho, pero Swerve ganó algo de ventaja y cuando estaba a punto de ganar, aparecieron los Young Bucks. Sí, lo sé. Los Young Bucks dijeron que hicieron esto por su amigo Hangman y para mantener su promesa, pero Hangman nunca les pidió ayuda. Y todos sabemos que los Bucks solo trabajan para sí mismos y solo intentan recuperar el dominio sobre AEW. Son unos pendejos. También hicieron una alianza con los Death Riders. Bien ahí. Mientras tanto, una nueva oportunidad se asomó en el horizonte. Una nueva edición del torneo de Owen Hart. Ese torneo que Hangman estuvo a un paso de ganar en 2024 y cuyo ganador retaría al campeón mundial en All In Texas. El torneo incluía nombres como Kyle Fletcher, Takeshita, Will Ospreay y por supuesto nuestro vaquero millennial, Hangman Adam Page. Hangman enfrentó en primera ronda a un oponente sorpresa que fue Josh Alexander. Alexander fue un oponente duro, pero Hangman ganó con un paquetito. En semifinales se enfrentó a una estrella en ascenso, Kyle Fletcher, a quien logró vencer después de 2 Buckshot Lariats. Pero algo particular pasó terminando este combate. Y es que por primera vez en mucho tiempo, Hangman estaba sonriendo. Y esto parece muy insignificante, pero en realidad eso es una señal de que Hangman estaba sanando y digo... O sea, ha traído esa cara de emperrado desde marzo de 2024. La única vez que sonrió en estos 2 años fue cuando quemó la casa de Swerve. Hombre ver fuego, hombre feliz. En fin, Hangman estaba en la final otra vez. Pero su oponente era el que muchos consideran el mejor luchador del mundo, Will Ospreay. Page, finalmente enfocado en sí mismo y dejando atrás sus problemas con Swerve, estaba listo para buscar su redención. Pero Will Ospreay dijo, no bro, esto no es sobre tu redención, esto es sobre mi ascensión. Ospreay dio argumentos muy válidos sobre el por qué merece la oportunidad y estuvo bastante basado, no les voy a mentir. Pero Hangman dijo algo que es mucho más basado, y es que para Ospreay esto es un logro profesional, mientras que para él, esto es personal. Hangman no quiere o merece la oportunidad, la necesita. Necesita esto porque desperdició 2 años de su vida. 2 años de rencor, de odio, en los que no ganó absolutamente nada. Y lo peor de eso no era lo que pasaba en el ring, sino lo que pasaba en su casa. Hangman contó que en la mañana de Navidad, cuando su hijo jugaba con sus juguetes nuevos, volteó y vio a su padre, viendo fijamente afuera de la ventana, esperando a alguien que sabía que nunca volvería. ¿Cuántas veces en 2 años me vio y se sintió decepcionado? Necesito esto. Cuando vaya a casa, necesito que mi esposa me mire a la cara y no sienta pena. Necesito que mi esposa me vea y vea al hombre del que se enamoró hace años. Lo necesito para que mis niños me vean y me admiren y sepan que tienen el padre que merecen. Y lo necesito por todas estas personas que me apoyaron cuando menos lo merecía. Para saber que puedo ser el tipo de hombre que ellos creen que puedo ser. Y lo necesito para mí mismo. Porque necesito saber que hay alguna luz al final de este túnel de 2 años por el infierno. Porque necesito saber que estabas equivocado cuando dijiste que para mí era demasiado tarde. En Double or Nothing, Hangman Page logró vencer a Will Ospreay en un combate excepcional y se convirtió en el ganador del torneo de Owen Hart y asimismo se convirtió en el retador número 1 al campeonato mundial de AEW. Ahora Page, enfocado en Moxley y los Death Riders, está listo para liberar el campeonato mundial de AEW de ese maletín. Ese campeonato que simboliza a AEW y todo lo que representa. En All In Texas, Hangman Page retará a Jon Moxley en busca de convertirse ahora sí en el hombre. ¿Logrará Hangman liberar el título de esta prisión? ¿Swerve Strickland ayudará a Hangman en All In? ¿O aún cree que Hangman tuvo que ver con el ataque de los Bucks? ¿Finalmente Hangman tomará su posición como el ace de AEW? La buena noticia es que Page no está solo. Tiene amigos en su esquina. Y hay una gran esperanza de que este 12 de julio Hangman Adam Page recupere su lugar como el protagonista y el campeón mundial de All Elite Wrestling. Pero eso lo sabremos la tarde del 12 de julio en All In Texas. Hangman Page contra Jon Moxley. Quiero dar una reflexión final antes de terminar. Y es que en la vida muchas personas te tratarán de poner el pie. A veces por negocio, a veces por odio, a veces por obtener algún logro personal o profesional. A veces sin querer, a veces intencionalmente, te provocarán, ganarás, perderás, pero no son los triunfos o las derrotas los que nos definen. Tampoco lo que hacen las demás personas, es lo que nosotros mismos hacemos con esos triunfos, con esas derrotas, con esos momentos difíciles. Son nuestras decisiones las que sellan nuestro destino y tú puedes elegir tu camino. Tú puedes decidir seguir siendo lo mismo, seguir lamentándote por el pasado, seguir siendo mediocre o seguir lleno de odio, de ira, de resentimiento, seguir enfocándote en otras personas que no merecen tu tiempo, tu atención, o puedes decidir cambiar, tomar ese camino que te lleve a ser quien quieres ser, dedicarte tiempo a ti, a lo que amas, a quienes amas. Al final la decisión es tuya. Hangman tomó el camino de la venganza y la ira por 2 años,
2 años que desperdició completamente. Pero finalmente vio la luz, finalmente se dio cuenta de que el único que puede cambiar su rumbo, y no solo su propio rumbo, sino el rumbo del campeonato de AEW y de la empresa en sí, es él. Hangman Page lo dijo: AEW, la vida en sí, todo se trata sobre competición, creatividad, compasión, pasión y la dignidad humana con la que nos tratamos los unos a los otros. Y si algo he aprendido de todo esto es que no es tarde. Y que la vida no se trata de lastimar a otras personas o quemar sus casas. Se trata de construir tu propia casa, tu propio jardín y compartirlo con las personas que realmente valen la pena. Espero que el próximo video que suba a este canal sea hablando de cómo Hangman Page finalmente logró convertirse en campeón mundial. Convertirse en el hombre que él quiere ser, que necesita ser por su familia, por sus fanáticos y por sí mismo. Y espero que tú también puedas convertirte en la persona que quieres ser. Mi nombre es Gabriel Hors y fue un placer contar un poco más de la historia de Hangman Adam Page. Nos vemos hasta la próxima. Goodbye. Good night.